Una introducción a este libro es prácticamente imposible hacer en un tiempo de meditación. 20 minutos no son suficientes ni para exponer el capítulo 1 completo. Así que me limitaré a introducir este libro con las palabras de el teólogo llamado Sinclair Ferguson. Y después de esta breve introducción, iremos directo al texto. El libro de Ruth, dice él, no es una obra de profundo razonamiento teológico como las epístolas de Pablo a los romanos, pero está lleno de teología. No es una sinfonía majestuosa sobre la obra de Cristo como el Evangelio de Juan, pero en última instancia apunta a la venida de Cristo. No está lleno de vívida imaginería apocalíptica como el libro de Apocalipsis, pero traza los detalles del obrar de Dios en el desarrollo de los eventos de la historia. No es instrucción básica sobre el reino de Dios como el Sermón del Monte, pero contiene lecciones importantes acerca de la vida del reino. El libro de Ruth hace todo esto al enseñar las lecciones atemporales ilustradas en las vidas de sus tres personajes principales, Noemí, Ruth y Boaz. Su narrativa histórica conlleva un mensaje de relevancia actualmente perdurable, como con toda otra parte de la Biblia, hay razones importantes para estudiar este libro. Hermanos, así que mi deseo en estas breves meditaciones será exponer la teología del libro de Ruth, contemplando la gloria de Dios en sus acciones, contemplando la faz de Jesucristo en la anticipación que este texto nos hace, con la gracia del Espíritu Santo para comprender estas cosas. Y he decidido llamar a esta meditación, ¿cómo llamarían ustedes el capítulo 1? De hecho, tengo que confesar que he metido en problemas a nuestro hermano que nos ayuda a organizar las listas de lecturas, porque en esta meditación solo alcanzaré a llegar hasta el versículo 6. Así que volveremos a leer Ruth en la próxima ocasión que esté con ustedes para contemplar el resto del capítulo. ¿Cómo llamarían ustedes a los primeros 6 versículos del libro de Ruth? Yo los llamaría así. No hay pan en la casa de pan, hay pan en la casa de pan. Déjenme explicarles por qué. El libro, hermanos, comienza dándonos información histórica. Pero, hermanos, yo sé que el libro de Ruth, principalmente quizá a las mujeres les fascina, porque es como una novela hermosa y es como una narración muy interesante de amor. Pero les tengo malas noticias. El libro de Ruth no es una historia de amor tal cual. O más bien, déjenme decirlo así, no es una historia de amor entre Ruth y Boaz y mucho amor para la suegra Noemí. Es más bien el libro de amor de Dios para con su pueblo en Cristo. Y noten esto, cuando empieza el libro de Ruth dándonos los detalles, no son simplemente como información histórica para entender bien la historia. Tienen implicaciones teológicas. Lean conmigo el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Los días en donde gobernaban los jueces. O sea, aquel tiempo en donde cada uno hacía como bien le parecía. O sea, la historia de Ruth se lleva a cabo cuando el pueblo de Israel está en decadencia espiritual. Una anarquía
Hermanos, la anarquía social es grave porque Dios nos manda a someternos a nuestras autoridades, pero la anarquía espiritual es doblemente grave porque es desterrar, es desechar al Dios de gloria de su gobierno. Este es el tiempo en el cual se está llevando la historia de Ruth, pero hay un detalle más que no debemos perder. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. No había pan. Detalle de suma importancia que no debemos ignorar. Hermanos, ¿dónde se da este evento? ¿En dónde hay hambre? Se llama Belén. Pero la palabra hebrea realmente se pronuncia Betlehem, Betlehem. ¿Y saben qué significa la palabra Betlehem? Casa de pan. Bet, casa. Lehem, pan. Así que nos está diciendo el contexto y la introducción al libro de Ruth, que en la casa de pan no había pan, había hambruna. Pero ¿por qué en la casa de pan no hay pan? Porque es tiempo de los jueces. O sea, es tiempo de decadencia espiritual, donde cada uno se está apartando de hacer la voluntad de Dios para hacer como le conviene. Entonces, ustedes y yo leímos en algunas semanas atrás Levítico 26. ¿Y qué se nos describió en Levítico 26? Que si el pueblo de Israel obedecía los mandamientos de Dios, habría gran prosperidad. Pero si no obedecían los mandamientos de Dios, habría decadencia, habría hambruna, habría juicio, habría destrucción. Entonces, cuando comienza el libro de Ruth a decirnos que esto fue en el tiempo de los jueces, cuando hubo hambre, nos está diciendo, Ruth vivió en los tiempos, Noemí, Elimelech, Ruth y sus hijos vivieron en los tiempos donde Dios estaba juzgando al pueblo de Israel por causa de sus pecados. La hambruna no era simplemente una circunstancia social que todas las naciones experimentaban. La hambruna era el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel porque estaban desobedeciendo los mandatos de Dios. Así que la escena con la que abre esta gran y hermosa historia es juicio. El primer versículo de Ruth es juicio, juicio, juicio. Hermanos, déjenme hacer un paréntesis, pero vean la importancia entonces de haber meditado en Génesis, Éxodo, Levítico y lo que nos falta, Números y Deuteronomio, que ahora nos ayuda a entender un versículo de las Escrituras con mucho más amplitud. Porque ¿por qué tienen hambre si este es el pueblo de Israel y Dios le había prometido fructificar? Tienen hambre porque desobedecieron los mandatos de Dios. ¿Qué tenemos después de esta introducción donde nos establece que el plano es juicio? Tenemos una familia que va a huir. Va a huir. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab. ¿Saben? Algunos usan este texto y empiezan a hablar de la validez de la migración. ¿Sí? Que está bien que las naciones migren. Ok, yo creo que cuando un país está en decadencia y está atentando con la vida de sus ciudadanos, debe huir. Pero lo que está haciendo aquí Moab no es lo de cualquier nación. Perdón, Elimelech. Lo que está haciendo aquí Elimelech no es lo que cualquier nación puede hacer. Elimelech está viviendo en la ciudad del rey. Elimelech está viviendo en la nación bendecida, en la nación rescatada, en la nación que se dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras y sanaré sus dolencias. Esa es la tierra de Elimelech. Es interesante, pero el nombre Elimelech significa Dios es mi rey. Él
Dios. La I habla de un pronombre posesivo. Eli, mi Dios, Melech, rey. Elimelech, Dios es mi rey. Pero lo que está haciendo Elimelech es contrario a su nombre. No está considerando al Dios como a su Dios como el rey sobre la tierra, sino lo está alejando de él. Porque cuando Elimelech y su familia huyen a Moab, fue agregar pecado a su pecado. ¿Por qué? Porque Dios no les permitía que se fueran a naciones paganas. No le permitía que se fueran a naciones paganas. Moab era la epítome de la maldad para Israel. Los persiguió, nació de una relación incestuosa. Recuerden a Lot, sus hijas, de ahí proviene Moab. Los dañó en Jueces. En el libro de Jueces se nos narra cómo daña a Israel. Pero Elimelech sabía que había allí bendición material. Así que Elimelech no le hace justicia al nombre de Dios, más bien le hace justicia al tiempo de los jueces. No le hace justicia a su nombre, no manifiesta Dios es mi rey, su juicio ha venido, me humillo y él va a responder. Más bien dice, me alejaré de su presencia, me alejaré de Betlehem, me alejaré de su bendición, me iré. Si él no me va a responder a mí, si él no me va a proveer, entonces yo me iré a las naciones paganas de Moab. Y hermanos, realmente la historia de Elimelech es como una forma de describirnos la condición de Israel. Esto se parece a Jonás. ¿Saben? Una forma en la cual Jonás es narrado es para que nosotros entendamos cómo estaba el pueblo de Israel en ese tiempo. O sea, por medio de esta persona se nos dice cómo está la nación en general. Aquí Elimelech está manifestando cómo está la nación en general. Dios los está juzgando. Es tiempo de jueces. Nadie obedece la ley. Todos hacen como les conviene. Y Elimelech es la manifestación de Israel. O sea, uno representa a todos. ¿Y qué dice Elimelech? Ok, cuando tú me juzgas, Dios, yo huyo de tu presencia. Y así es el corazón de los hombres. El juicio de Dios viene y en lugar de humillarse, se endurecen más contra Él. Así que la familia termina haciendo este viaje. ¿Cómo estás bajo la mano de Dios el día de hoy? ¿Eres tú Elimelech, que sabes que Dios está juzgándote en tu familia, está juzgándote en tu corazón, que ha traído estas dificultades para humillarte y en lugar de humillarte te endureces más y huyes más de su presencia? ¿Eres tú Elimelech? La familia termina haciendo su viaje a Moab y el juicio de Dios se agrava. Elimelech muere y sus 2 hijos. Dios usará diferentes medios para traer a su pueblo así. Como dice Oseas, con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor. Así que no hay pan en la casa de pan. Juicio. Pero todo cambia drásticamente en el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Había pan en la casa de pan. Ahora Noemí regresa. Ahora Noemí se arrepiente. Yo creo, hermanos, que lo que estamos viendo en el versículo 6 es la conversión espiritual de Noemí. Porque ahora bajo la gracia de Dios, ella recapacita y regresa. Hermanos, esta es la misma imagen del hijo pródigo, ¿no es verdad?
que estando en la humillación se acuerda que en la casa de su padre hay muchos esclavos y no tiene necesidad de pan. Dice, regresaré. Es lo que está pasando con Noemí. Ahora alguien puede decir, no es una conversión, porque simplemente estamos viendo que Noemí está interesada por el pan. No creo, porque a veces no solo el juicio endurece el corazón, sino la bendición endurece el corazón. ¿No le pasó eso a Faraón? Que cuando Moisés oraba para que el juicio cesara, se endurecía más. A veces no solo el juicio, la mano dura de Dios endurece. A veces Dios endurece con las bendiciones. A veces Dios, al darle bendiciones a los hombres, le endurece su corazón. Así que yo creo que lo que estamos viendo aquí es Noemí recapacitando y diciendo, lo que me ha pasado es la mano de Dios. De hecho, eso es lo que dice cuando llega a Betlehem. Cuando regresa a Betlehem dice, ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque en mis caminos, literalmente en hebreo quiere decir, en mis caminos la mano del poderoso me ha hecho sufrir, me ha hecho regresar, me ha lastimado para que yo pudiese estar aquí. Dios había mostrado gracia, Dios había mandado bendición y ahora Noemí debía regresar. Otra cosa por la cual creo que estamos viendo un arrepentimiento real en Noemí es que la palabra hebrea con la cual se dice que regresó a casa es la palabra hebrea shun, la cual quiere decir se volteó, dio vuelta atrás. Ella había experimentado la mano de Dios, ahora contemplaba su bendición, volvió en sí y dijo, Señor, he pecado. Además creo esto, por lo que veremos en nuestra próxima meditación. ¿Cómo Ruth sabía tanto? ¿Cómo Ruth sabía tanto y dice, no, tu Dios será mi Dios, yo seré parte de tu pueblo? ¿De dónde supo tanto Ruth? Sino de las acciones y la conversación de la misma Noemí. Así que ahora hay pan en la casa de pan. Esa es la imagen de la mano de Dios sobre los hombres. Esa es la imagen quizá de la mano de Dios sobre tu propio corazón en esta mañana. Quizá el juicio y la desgracia ha llegado a tu hogar. Quizá la aflicción está en tu corazón. Oh, pero no te endurezcas, pecador. No te endurezcas ante tu Creador. Humíllate ante Él. Humíllate ante la poderosa mano de Dios. ¿Sabe esto? Hay pan en la casa de pan. No pan físico. ¿Saben? Años después, a través de la descendencia de Ruth, volvería a haber pan en la casa de pan. Amigo, hay pan en Betlehem. Hay pan en Betlehem el día de hoy. Porque años después de que Dios bendijo con pan a Betlehem, y Ruth y Noemí regresaron, fueron a Betlehem, años después aparecería pan. Pero no solo pan, sino el pan. Y no solo el pan, sino el pan de vida. Porque nacería en la ciudad de Belén el Cristo. Y ahora, Él es el pan de vida. Ahora Él es el pan para los hombres. Oh, mi amigo, debes saber esto. El juicio de Dios está sobre todos los hombres. Todos hemos pecado como Israel. Todos nos hemos apartado de los mandamientos de Dios. Todos hemos violado. Todos merecemos su juicio. Oh, pero en su misericordia hoy hay pan de vida que se ofrece gratuitamente. Y por eso dice Isaías: venid, comprad y comed. Venid, comprad y comed sin precio, sin dinero, las misericordias firmes de David, y yo os haré descansar. Oh, pecador, mereces el juicio de Dios, pero hoy hay una libre oferta de la gracia, que si tú te humillas como Noemí, si vuelves en ti y reconoces que esta es la mano de Dios sobre tu cabeza, y que aun si ahora no estás sufriendo, sufrirás algún día cuando los tormentos del juicio de Dios vengan sobre ti. Pero si vuelves en ti y dices: he pecado,
Padre, contra el cielo y contra ti. Soy digno del infierno. Oh, pero quiero regresar porque hay pan en la casa de pan. ¿Sabe esto? Él no te echará fuera. Oh, hermanos, la historia de Ruth, del libro de Ruth, no es sino la anticipación y la gracia de Dios para con los pecadores. Es nuestra historia. Que siendo nosotros rebeldes como Elimelech, que se alejaban de Dios, que no lo buscaban, ahora hemos sido arrastrados a su presencia a comer del pan de vida. Él merece nuestra alabanza. Él merece nuestra adoración. Él merece nuestro servicio. Él merece, hermanos, nuestro cántico. Él merece nuestra adoración. Porque en su misericordia, cuando caía el juicio, el pan apareció. Nada hizo el hombre. Nada hicimos. En los tiempos que había hambruna, huíamos. En los tiempos que caía el juicio, huíamos. Pero el pan apareció. Nada hicimos para que el pan descendiese. Fue su propia voluntad. Oh, hermanos, adoremos a nuestro Salvador.